más ni menos nuestra propia Constitución Nacional. La norma más importante que como sociedad nos hemos dado reconoce nuestro derecho humano a la vida, a la integridad personal, al agua del saneamiento, a la alimentación adecuada, al nivel más alto posible de salud física y mental, a vivir en un ambiente sano. ¿Y eso qué significa? Que es la norma más importante que nos hemos dado. Es como nuestro programa de actuación del Estado en todos los niveles. Y entonces eso significa que el Estado Nacional, los estados provinciales, las 24 jurisdicciones políticas y los más de 2.400 estados municipales tienen que respetar esos derechos, significa no violarlos, tienen que garantizarlos, que significa prevenir que se violen, y si se violan, investigar a los responsables, sancionarlos y ordenar una reparación adecuada, y finalmente adoptar medidas para hacerlos efectivos. Estamos hablando de obligaciones del Estado en todos los niveles que dimanan de la propia Constitución Nacional y de los tratados que el propio Estado se comprometió a cumplir. Ahora, lo cierto es que eso resulta papel mojado cuando tenemos un modelo impuesto de arriba abajo que choca frontalmente con esos derechos. Porque este modelo agronegocio transgénico está vulnerando nuestros derechos humanos, porque esos transgénicos de los que hablábamos anteriormente han sido diseñados específicamente para tolerar la aplicación de distintos agrotóxicos. Y en estos 25 años, el uso de los agrotóxicos se ha multiplicado en un 1.500% en nuestro país. Hoy estamos usando, Hernán, una media de 600 millones de litros de agrotóxicos por año. Y esos agrotóxicos están, en primer lugar, generando enfermedades en el campo y en los pueblos rurales fumigados, donde viven de 12 a 14 millones de personas en nuestro país. Bueno, justamente, si hablamos de 600 millones de litros al año, el glifosato, que es un ingrediente activo, representa 350 millones de litros. Es decir, es el agrotóxico más usado, ¿no? Y estamos hablando de un probable cancerígeno para seres humanos, según lo determinó el Instituto de Investigación del Cáncer de las Naciones Unidas. Entonces estamos volcando todos los años 350 millones de litros de una sustancia que ya sabemos que es una probable cancerígena. Y no es solamente el glifosato, porque lo cierto es que al día de hoy el SENASA le ha dado autorización comercial a más de 5.200 formulados comerciales distintos, a más de 2.300 ingredientes activos distintos, registrados al día de hoy por el SENASA. Entonces, lo que vemos en los pueblos rurales fumigados como consecuencia de esa intoxicación aguda y crónica a los agrotóxicos es un aumento de los cánceres, hasta 3 veces la media nacional en los pueblos rurales fumigados. ¿Por qué? Porque muchos de esos productos son cancerígenos, entre ellos el más usado, el glifosato. Aumento de las enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del cerebro, del cerebelo. ¿Por qué? Porque muchos de esos productos son neurotóxicos, ¿no? Y si no son neurotóxicos, son liposolubles, entonces se adhieren al tejido graso del cerebro y se anidan ahí y expresan enfermedades del cerebro. Enfermedades del sistema endocrino, porque muchos de estos productos son disruptores endocrinos, actúan como falsas hormonas y generan una explosión del hipotiroidismo en los pueblos rurales fumigados, ¿no? Aumento de las enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, enfermedades de los ojos, abortos espontáneos, trastornos de fertilidad masculinos y femeninos, malformaciones, porque muchos de los productos son teratogénicos, ¿no? Entonces, esta es la realidad que se está vivenciando hoy en los pueblos rurales fumigados, aledaños a las fumigaciones con agrotóxicos. Al principio las vendían como semillas mágicas, ¿no? Esta soja RR1 lista para el Roundup, te decían que con 3 litros de glifosato por año ibas a matar a todas las malezas, porque esa soja estaba diseñada justamente para tolerar el glifosato y iba a poder crecer libre de competencia por los nutrientes, por la luz del sol, por el agua. Y lo cierto es que cada vez se necesitó más de ese mismo producto. Entonces, en algunas zonas del país ya hoy estamos usando 40 litros, ¿no?, por hectárea. Y como eso ya tampoco alcanza, se ha recurrido a cócteles cada vez más tóxicos. Entonces ya no alcanza con el glifosato, entonces metemos otros herbicidas. Glufosinato de amonio, que es 15 veces más tóxico que el glifosato, 2,4-D, atracina, y hacemos cócteles. Y como eso no nos alcanza, ya largamos al mercado eventos transgénicos con resistencias apiladas, es decir, diseñados específicamente para tolerar la aplicación de un cóctel de herbicidas al mismo tiempo. Es decir, esto es lo que Eduardo Cerdá llama un modelo drogadependiente, ¿no?, que depende cada vez más de venenos. Y la resultante de eso es ese incremento en 1.500% en el uso de los agrotóxicos en nuestro país. Bueno, lo primero es señalar que quienes abogamos por este cambio de modelo no estamos en contra de la exportación, ¿sí? Esto es importante señalarlo. Ahora, ¿qué estamos exportando hoy? Hoy estamos exportando commodities que
destruyen nuestros bienes comunes naturales y están enfermando a nuestra gente, ¿no? Pero también destruyen nuestros bosques, selvas, humedales, destruyen a los polinizadores, destruyen la biodiversidad, generan desplazamiento de nuestros pueblos originarios y comunidades campesinas porque no les queda otra, a los pueblos y ciudades, y generan en consecuencia hacinamiento urbano. Pero tenemos una de las tasas de deforestación más altas del mundo, es uno de los países que más ha deforestado en los últimos 20 años. Entonces, todo eso se ha hecho en nombre supuestamente de generar divisas para el país. Lo cierto es que la agroecología, que es la forma de producción que defiende este paradigma de la soberanía alimentaria, demuestra que es posible producir alimentos sin necesidad de recurrir a ese paquete tóxico de transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos. Incluso en la propia Argentina tiene un desarrollo de la agricultura orgánica muy fuerte. Argentina es el 8º país en exportación de productos orgánicos certificados y el 2º del mundo en superficie de producción orgánica destinada a la exportación. Bueno, es que justamente ese sistema de la agricultura orgánica está pensado para la exportación y el 99% de lo que se produce orgánico certificado es para exportación. Por eso nosotros defendemos el modelo de la agroecología, ¿no?, que incluye no solo la sustitución de insumos, la no dependencia de esos insumos de síntesis química, sino otras dimensiones sociales, ¿no? Justamente es una agricultura de principios en los distintos territorios, necesariamente local, ¿no?, situada, distinta, modos en plural distintos, de producir alimentos en armonía sin más con la naturaleza de la que somos parte y en armonía con los seres humanos al mismo tiempo, ¿no? Porque este modelo agrede a la naturaleza, entra en guerra con la naturaleza y por el contrario la agroecología nos permite producir o obtener alimentos en armonía con la naturaleza. Y esto hoy más urgente que nunca, porque el panel intergubernamental de cambio climático nos viene alertando año tras año y estamos en una crisis climática sin precedentes en la historia de la humanidad. Y si no tomamos cartas urgentes en el asunto, vamos a ir inexorablemente al suicidio colectivo como especie. Y por eso el propio panel señala que la agroecología ofrece la posibilidad de construir sistemas alimentarios verdaderamente resilientes, locales, justamente para hacerle frente a esta crisis climática que estamos viviendo. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, la agroecología permite secuestrar carbono y de esa manera mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática. Ahora, Argentina, a través de sus bienes comunes naturales, tiene toda la potencialidad de producir alimentos sanos, seguros y soberanos. Primero, para alimentar a nuestro pueblo, cosa que hoy no está sucediendo, ¿no? Porque coexisten en nuestro país niveles alarmantes de desnutrición aguda, crónica y de sobrepeso y obesidad que esconden carencias nutricionales, ¿no? Pero al mismo tiempo, para generar un excedente de alimentos sanos, seguros, soberanos, de calidad, para compartir con otros pueblos, con otros mercados. Por eso no es que es antitético con la posibilidad de exportar. Y de hecho hay un mundo post-pandemia, centralmente la Unión Europea y otros países, que van a demandar alimentos producidos con otra calidad, alimentos agroecológicos a futuro. La propia clase media china, demandante de alimentos, va a demandar alimentos de mayor calidad, cada vez más. Y hay ya señales concretas en ese sentido, ¿no? Hay un plan en la Unión Europea de acá al 2025 para multiplicar las producciones agroecológicas y empieza a haber diálogos de la Unión Europea con la Argentina diciendo, bueno, ya que nosotros les compramos a ustedes lo que nos exportan, no vamos a seguir comprando alimentos con esta cantidad de residuos agrotóxicos que nos están enviando ahora, ¿no? Entonces Argentina tiene que tomar también estas señales y una verdadera inserción inteligente de Argentina en el mundo es garantizar primero que nuestro pueblo esté adecuadamente alimentado, ¿no? Y ese excedente, tener una política comercial agresiva de inserción de alimentos de calidad, con valor agregado, ¿no?, pero producidos sanos, cuidando nuestros bienes comunes naturales, cuidando la salud de nuestra gente para poder compartirlos con otros pueblos y otros mercados. El Censo Nacional Agropecuario del 2018 reveló que hoy el 5% de las explotaciones agropecuarias en nuestro país hacen distintas formas de agroecología. Y en los últimos años ha aumentado muchísimo la agroecología, porque cada vez hay más productores que abandonan ese modelo tóxico dependiente para abrazar distintas formas de agroecología. Muchos están nucleados en lo que se llama la RENAMA, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, que ya tiene más de 35 municipios adheridos, cientos de productores, miles de hectáreas, más de 100.000 hectáreas
de manejo agroecológico a lo largo y ancho del país. A veces se piensa que la agroecología es la huerta en el patio trasero de casa, ¿no? Y la agroecología es posible en todas las escalas. Claro, es posible a nivel urbano, periurbano, intensivo y extensivo. Y te voy a señalar en ese sentido una experiencia paradigmática de agroecología extensiva, que es La Aurora, un campo de 670 hectáreas en Benito Juárez, la provincia de Buenos Aires, que hace 30 años que tiene un manejo agroecológico extensivo, ¿no? Un manejo mixto de trigo con ganadería, asesorado por Eduardo Sordá, que es el actual director nacional de agroecología, que hace 30 años que viene él pateando todo el país, demostrando que otro modelo es posible, es necesario, es urgente y es rentable, porque ninguno de los productores que ha hecho esa transición se fundió, sino que por el contrario, cuando uno habla con los productores que hicieron ese cambio, porque muchos estaban atados al modelo toxicodependiente, y ellos dicen, bueno, hay distintas motivaciones que los han llevado a cambiar de modelo. Muchas veces ha sido por razones netamente económicas, otras han sido por ejemplo, tranquilidad financiera. Esto te lo dicen mucho. Yo antes estaba atado, decía, a los bancos. Cada vez que necesitaba arrancar con una nueva siembra tenía que pagar los agrotóxicos, las semillas, la empresa de siembra, la empresa de cosecha, la empresa fumigadora. Es decir, y para eso recurría a los bancos en una rueda financiera que los dejaba asfixiados. Soberanía alimentaria pone en el corazón del sistema productivo la agricultura familiar campesina indígena. ¿Y por qué? Porque hay que desarmar otro de los mitos fuertemente instalados por el agronegocio, y es que el agronegocio supuestamente es el que nos alimenta. Pero lo cierto es que el agronegocio no nos alimenta. El 60% de los alimentos que llegan a nuestras mesas, los verdaderos alimentos, son proporcionados por la agricultura familiar campesina e indígena. Aún en las tremendas en las condiciones de acceso a la tierra, acceso al agua, al acceso a las semillas que enfrentan. Con todas esas dificultades estructurales son las que nos traen los verdaderos alimentos que llegan a la mesa. Por eso, uno de los pilares de la soberanía alimentaria es poner en el corazón del sistema productivo a la agricultura familiar campesina e indígena para que produzca alimentos sanos, seguros y soberanos con criterios agroecológicos, ¿no? Y por último, la soberanía alimentaria como paradigma también es una invitación a pensar en serio la situación de nuestros bienes comunes naturales, ¿no? Tierra, agua, semillas, saberes, ¿en manos de quién? Al servicio de qué modelo productivo, ¿no? La tierra, sin ir más lejos, ¿no? Acaparada como un mero activo financiero como cualquier otro, o al servicio justamente de un modelo agroecológico, ¿no? Y que esté en manos justamente de la agricultura familiar campesina indígena. Esta semana, lunes y martes, la propia UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, hizo un acampe, Congreso de la Nación, reclamando una ley de acceso a la tierra, que vienen intentando obtener desde el año 2016. Fíjate que lo que están pidiendo ahí las organizaciones de agricultura familiar no es una reforma agraria integral y popular, sino que lo que están pidiendo es ni más ni menos acceso a créditos blandos, a un fideicomiso rural que les permita comprar las tierras en las que hoy están produciendo los alimentos que llegan a nuestras mesas. ¿Por qué? Porque hoy están sometidos a condiciones de contratación absolutamente leoninas. No saben si al año siguiente van a tener que abandonar esas tierras. No se pueden construir una casita digna porque los propios contratos se los prohíben. No pueden plantar un frutal porque no saben si al año siguiente van a seguir ahí. No pueden hacer una transición a agroecología porque eso lleva un tiempo y ese paso no lo dan muy fuertemente todavía porque no saben si al año siguiente van a poder estar en esa tierra con ese suelo. Entonces, es absolutamente necesario que se apruebe esa ley de acceso a la tierra para que las 16.000 familias de la UTT y otras tantas del MTE Rural y otras organizaciones campesinas tengan acceso a la tierra. Y lo otro, ¿qué hacemos con la tierra pública? El gobierno anterior, nacional, dilapidó tierra pública en una de las mayores privatizaciones de tierra pública. ¿Pero para qué? Para la especulación inmobiliaria, para dárselas a los amigos del poder. Si por el contrario tenemos una política seria de tierra pública, esos terrenos fiscales, nacionales, provinciales, municipales, perfectamente se pueden dar en comodato a las organizaciones campesinas de la agricultura familiar campesina indígena para que produzcan alimentos sanos, seguros y soberanos, con criterios agroecológicos, incluso como cláusula incluida dentro del contrato de comodato. Entonces, hablamos de modelos en pugna en los territorios y por eso es importante multiplicar la conciencia colectiva y la organización para bregar por ese modelo que queremos, que es el modelo basado en la agroecología y la soberanía alimentaria.